República Dominicana, buenas noches. Bienvenidos a nosotros a las 8. Tendremos hoy una conversación que apunta a tener un interés extraordinario, que yo sé que va a concitar el aplauso y el reconocimiento de nuestra audiencia, porque lo vamos a edificar en el aspecto relacionado a la reforma fiscal o tributaria. Eso también lo vamos a definir. Para eso tenemos una autoridad en la materia, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Antonio Ciriaco Cruz, pero sobre todo, gran amigo. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Siempre es un placer estar con los amigos, y tú eres uno de ellos que me distingue, y verdaderamente para mí siempre es un placer estar aquí contigo, conversando prácticamente sobre temas que yo creo que son relevantes para la sociedad dominicana. Usted planteaba, y lo hizo en este mismo programa hace ya un tiempo, que la universidad, en esencia, la Facultad de Ciencias Económicas, le plantearía al país una reforma en el aspecto fiscal o tributario. Primero me gustaría saber, ¿es una reforma fiscal o es tributaria? Bueno, nosotros estamos partiendo de lo que plantea de manera institucional la Ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, que habla sobre formular una reforma fiscal integral. Y que evidentemente nosotros hemos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales establecido precisamente que lo más adecuado en esta coyuntura, porque están dadas las condiciones, no solamente económicas, sino también políticas, de plantear una reforma fiscal integral de largo alcance. Es decir, que en los próximos 10 o 15 años aquí no se vuelva a tocar todos los aspectos tributarios o fiscales. Y digo esto, Yori, porque la Estrategia Nacional de Desarrollo, como mandato en su artículo 36, indicaba que había que formular una reforma fiscal en el 2012 y que esa reforma fiscal debió ejecutarse a partir del año 2015. No se hizo porque había unas elecciones posterior en el 2016. Luego entonces en el 2021 se propuso una reforma, pero el contexto no era el más adecuado porque la República Dominicana y el mundo estaba saliendo de una pandemia. Yo creo que ahora que hay una recuperación importante de la economía, que va a tener un desempeño y básicamente un crecimiento por encima de su potencial, y además que hay todo un capital político, porque el partido que gana, detenta el poder, el presidente de la República, tiene todo un control, vamos a decir, en el Congreso Nacional, que va a ser quizás o no quizás, con seguridad, donde se va a rechazar o se va a aprobar la reforma. Entonces, ¿usted piensa que debe ser el escenario del Congreso Nacional donde se debata el tema de la reforma fiscal, o por el contrario, como han planteado otros sectores, podría debatirse esto en el Consejo Económico y Social para llevar ya un muñeco terminado al Congreso? Yo creo que debe usarse el Congreso, porque al final va al Congreso, se pueden hacer vistas públicas, abiertas, como en algunos casos se han hecho, y se le da obviamente el poder que tiene el Congreso Nacional, para evitar cualquier tipo de fricción que pueda esto entorpecer el proceso de la reforma fiscal o cualquier otra reforma. Entonces, tú decías que si era fiscal o si era tributaria. Y porque la tributaria... hasta ahora han sido tributarias todas. Es específicamente, se trata el tema de los impuestos. De los impuestos, ¿no? O sea, recaudaciones, y la parte del gasto básicamente se deja de lado. Entonces yo creo que debe ser una reforma integral, una fiscal integral donde estén la parte de los impuestos, pero también esté la parte del gasto público, porque eso le va a dar mucho mayor legitimidad ante la sociedad dominicana, ante la población dominicana, a las autoridades cuando hagan la propuesta, porque también las mismas autoridades tienen que verse a sí mismos, cuáles son sus falencias, las falencias que hay, las instituciones que hay que mejorar, y siempre insistir en que los recursos
que se van a obtener precisamente a partir de si se aplican los impuestos, que puede ser también una rebaja de impuestos o una ampliación de base, que se vayan a utilizar de manera eficiente. Entonces, nosotros partimos de ese principio. Ahora, ¿qué nosotros pensamos? Que nosotros hemos tenido ya 3 reuniones en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales con economistas, expertos en tema eléctrico, contadores expertos en tributación. Y nosotros hemos llegado a la siguiente conclusión, Georgie, que la reforma fiscal tiene que ser una reforma fiscal que vaya a fortalecer el desarrollo productivo en la República Dominicana, que mejore la cohesión social, pero que sea una reforma donde se reduzca la evasión y eso implique más recaudación. Y hemos partido de varias líneas de principios, de lineamientos. Por ejemplo, ¿cuáles son las debilidades de nuestro sistema tributario? En primer lugar, Georgie, hay impuestos que son evadidos, ¿verdad? Por los contribuyentes, y básicamente grandes contribuyentes. Está el impuesto sobre la renta, tanto a las personas, en este caso personas jurídicas, está el ITEVIS, y eso ha generado filtraciones de una evasión que representa el 3.5 del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de casi 300.000 y un poquito más millones de pesos que el Estado deja de percibir. ¿Qué otros problemas hemos encontrado? Bueno, el tema de la informalidad. Por ejemplo, cuando analizamos los establecimientos en la República Dominicana y el Banco Central, la semana pasada presentó una encuesta muy reciente, donde hicieron un levantamiento en 474.000 establecimientos. Y de esos 474.000, 404.000 establecimientos son MIPYMES. Y de eso, el 85% son informales. De manera que el 14 y algo por ciento son formales. Y aquí prácticamente el número de grandes empresas ronda el 1.5, o sea, es prácticamente el 98 punto y algo de todo el tejido empresarial en la República Dominicana son MIPYMES. Y eso pone una restricción al tipo de reforma que nosotros queremos hacer. De manera que, en ese sentido, nosotros decimos, la informalidad hay que tratar de combatirla. Y llevarla a su mínima expresión, porque al final hay una especie de drenaje muy grande a la base imponible. Ahora, ¿cómo lograr que esas personas que no están acostumbradas a pagar impuestos, ¿no?, puedan ser formalizados? Ahí voy. Entonces, otro de las debilidades, Georgie, que nosotros encontramos es que el sistema tributario en la República Dominicana es un tanto complejo para precisamente ese gran tejido empresarial. Y otro elemento es que hay que hacerlo mucho más progresivo, en el sentido de que hay un componente claramente de que el que más tiene, más pague. Ahora, tú has hecho una pregunta interesante. Y en ese sentido, nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales tenemos una propuesta que la consideramos que puede ser un elemento que puede conducir a ir disminuyendo la informalidad tributaria. Mira, los países donde existe el monotributo, que es lo que nosotros estamos presentando como una alternativa que sustituye al régimen simplificado de tributación, el RST, que ese régimen sea sustituido por un régimen de monotributo, el cual consiste en tú establecer un monto fijo, un monto que incluya todos los pagos en uno solo y que tú lo puedas pagar, o puede ser mensual, o puede ser trimestral, o puede ser semestral. Es decir, que la cantidad de impuestos o el monto que determine la DGI para una microempresa, que eso incluya la TSS, que incluya el Infotet y todos esos pagos en uno solo, de tal manera que eso le genere una certeza mensual. Por ejemplo, una microempresa va a pagar, no sé, 25.000 pesos, que puede ser mensual,
que puede ser trimestral, que puede ser semestral. Pero también ese monotributo incorpora que el que esté en ese régimen no va a hacer una declaración anual, solamente se va a registrar y va a tener un RNC. Pero tú dices, bueno, y para el que no está, ¿qué facilidad tú le das? Bueno, eso tiene que ir acompañado con una amnistía fiscal, de tal manera que aquel que está fuera del sistema, que esté en la informalidad, se puede insertar, es decir, vamos a comenzar desde cero. Pero además, esos pagos tienen que ser hechos por transferencia bancaria, de tal manera que esos sectores que se incorporan tienen que bancarizarse. Tienen que bancarizarse. Y además ya eso es un beneficio adicional porque ya son sujetos de crédito, pero además el Estado puede reforzar sus programas dirigidos a las MIPYMES, básicamente de financiamiento a partir de Promipyme y otra serie de programas que pueda tener precisamente para darle más sostenibilidad a ese tejido empresarial. Que uno de los problemas, según esa encuesta que hizo el Banco Central, es el financiamiento. Tienen dificultades. Muchos de esos pequeños y medianos empresarios acuden en más de un 15% a un financiamiento que está fuera del circuito, que básicamente es un financiamiento informal y con tasa de interés muy alta. Entonces, nosotros pensamos que el monotributo puede ser una fuente importante para comenzar un proceso de formalización de ese gran tejido empresarial que está informal. Tenemos que ir a una pausa, usted sabe de eso. Regresamos en breve con el doctor Antonio Ciriaco Cruz. Mire, doctor Antonio Ciriaco Cruz, de verdad que yo siento regocijo, complacencia al ver que nuestra más antigua casa de estudio, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tomara la iniciativa de estudiar, analizar para hacer una propuesta de reforma. Eso habla muy bien de la universidad y eso es lo que el pueblo dominicano espera de su academia. Claro. Tenemos la obligación, la responsabilidad como ciudadanos de aportarle a este país. No es simple y llanamente responsabilidad del gobierno, no, es responsabilidad de todos, de todos los sectores de la vida nacional. Así es. Yo me siento feliz y orgulloso, primero, de que usted esté al frente de esa Facultad de Ciencias Económicas, porque conozco de su calidad profesional, su calidad humana y de su pasión y amor por este país. Así es. Qué bueno, y ojalá esto le sirva de estímulo a las demás universidades, a las demás instituciones que pueden aportar en esa dirección. Y tú sabes, Jorge, que es un tema de sinergia. Yo creo que eso es un tema donde todos y todas universidades tienen que involucrarse, participar, porque yo creo que eso es lo que fortalece a la democracia dominicana. Y dice mucho, y incluso el presidente de la República escucha, porque me consta porque estuve precisamente en un programa y en un momento determinado escribió el presidente de la República. Entonces, nosotros en ese sentido, esas propuestas van en esa tesitura de que este país sea un país mucho más cohesionado, de que la gente sienta que viviendo en la República Dominicana no tiene por qué irse fuera a otro país. Entonces, nosotros estábamos hablando Usted hablaba del RST. Del RST. Y yo le preguntaba si es simplemente para la persona jurídica o también abarcaría a la persona física. No, claro, también las personas físicas, profesionales independientes, porque tú sabes que hay incluso muchos cuentapropistas, es decir, personas que son único dueños de sus empresas, de sus oficinas, y todo eso le va a permitir al sistema, a la Dirección General de Impuestos Internos, incrementar la base imponible. Que yo creo que eso es un elemento
que ha drenado gran parte del sistema tributario en la República Dominicana. Y te digo lo siguiente, nosotros no estamos haciendo una propuesta por hacerla. En Sudamérica, el país, Yori, donde la tasa de informalidad es la más baja y está por debajo de un 30%, es Uruguay. Y en Uruguay está el monotributo. El monotributo surge en Argentina. Y a pesar de los problemas que tiene Argentina, los niveles de informalidad en Argentina son también mucho más bajos que en la República Dominicana. Nosotros tenemos una informalidad de más de un 55-56%. Estamos hablando de que gran parte de la población que detenta algún nivel de ingreso lo hace incluso fuera del sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Que, y seguimos con Bolivia, y seguimos con Perú, donde existe el monotributo como un régimen dirigido a los pequeños, micro. Creo que en Centroamérica, en Costa Rica. Entonces, todo esto indica que es una gran oportunidad que hay en el país para nosotros incorporar a una base imponible, reducir la informalidad, y eso se va a traducir en mayores recaudaciones sin incrementar, sin incrementar tasas, solamente generándole un proceso mucho más simple, pero algo mucho más interesante. Cuando tú sepas lo que tú tienes que pagar, Georgie, o lo que yo tengo que pagar, yo no necesito tener un experto fiscal, porque generalmente cuando tú vas al banco, o yo voy al banco y pido un préstamo, no sé, 100,000 o 200,000 pesos, uno hace dos preguntas: ¿en qué tiempo lo pago y cuánto es la cuota? La cuota son 20,000, ya tú sabes que tienes que buscar 20,000 pesos y punto. Yo no necesito un experto financiero. Entonces eso también va a generar certeza, y ya ese pequeño contribuyente que muchas veces no conoce de esos mecanismos que se dan, que quizá para uno es fácil, pero para ellos es un tanto difícil. Entonces eso va a permitir un proceso de formalización importante. Vámonos ahora a la parte del tema de la evasión en los grandes contribuyentes. La Dirección General de Impuestos Internos, por ejemplo, cuando te presenta cuál es el porcentaje y los estudios que se han hecho, el porcentaje de evasión, por ejemplo, sobre el impuesto sobre la renta, que es el más alto, a las personas jurídicas y personas físicas. Todos nosotros, como personas físicas, pagamos sobre la base de que del ingreso bruto. Yo en la universidad, cuando veo sencillamente mi ingreso, me le descuentan los pagos de impuestos. Ahora, las empresas pagan. Bueno, salvo el que está acogido al RST, claro, el régimen simplificado claro, de tributación, claro, que le reconocen un 40%. Un 40% como gasto, correcto. Pero entonces, tiene un tope límite de ingresos. De ingreso. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, las empresas, básicamente pagan impuestos sobre la base de su renta neta o su ingreso neto. Y ahí uno se pregunta, ¿pero por qué hay evasión? Bueno, ahí viene el tema de los gastos. Si los gastos son transparentes, hay muchos problemas en la transparencia del gasto, que si los comprobantes vinculantes que se emiten son personales o son de la empresa, todo eso se maneja. Por eso fue que la DGI, incluso en la gestión pasada, cambió todo el tema de los comprobantes fiscales y se lo daba por cuentagotas, es decir, para ver siguen por eso, para como controlar todo el tema de las alteraciones que se pueden producir ahí. Entonces, ¿qué tú dices? La DGI no tiene ese capital humano para poner un supervisor en cada una de las empresas o a cada uno de nosotros. Entonces tú dices, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el proceso, vamos incluso a esos impuestos, esa tasa, aplicársela no a lo neto, sino a lo bruto. Y sencillamente ya yo me olvido de que tú me vayas a presentar cualquier monto de gastos. No. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, y voy a poner un simple ejemplo así gráfico,
Si yo tengo una empresa que tiene ingresos por 1.000 millones y yo le declaro a impuestos internos mis ingresos por venta por 1.000 millones, gastos por 500 millones, eso da como resultado 500 millones netos. Ellos le aplican el 27% de eso. Eso hace que impuestos internos, dirección de la DGI, genere ingresos por 135 millones. Perfecto. Ahora, si de repente yo cambio la forma de la aplicación de ese impuesto y lo hago por 1.000, entonces aplicándole el 27 a 1.000 son 270 millones. Él va a decir, oye, eso me estás duplicando. Me está duplicando, eso es demasiado dinero. Entonces, pero si le aplicas el 15... Claro, entonces tú le dices, perfecto, vamos a bajarte la tasa y yo voy a buscar una tasa equivalente para yo seguir recibiendo los 135 y yo le aplico un 13.5 o un 14. Y fíjate que tú bajándole la tasa mantiene el mismo nivel de recaudación, pero mejora y hace más efectivo el impuesto sobre la renta a los grandes contribuyentes. Y eso claramente va a disminuir de manera impresionante. Mire, aceptarían hasta un poquito más del equivalente. Del equivalente. Entonces, ¿por qué? Porque tú le estás evitando, ¿no? Tener que cometer fraude y evasión. Y todo eso, tú se lo explicas. Yo creo que esas son de las cosas que nosotros tenemos que innovar en esos pequeños cambios. Entonces, fíjate que te he presentado dos soluciones a dos grandes problemas que no implican, Georgie, incrementos de tasas, que la gente vaya a decir, mira, yo voy a pagar demasiado. Entonces tú vas a pagar lo mismo. Lo mismo. Y tú construyes un relato. Y te vas a evitar problemas legales. Claro. Mire, cada vez que llega una notificación de inconsistencia, es un terror que se apodera de uno. Sí, claro. Entonces tú vas resolviendo eso. Bueno, vamos al tema del ITEVIS, que eso se ha discutido mucho, los economistas. Pero mire, ese es un tema amplio, claro, y yo tengo que hacer una pausa. ¿Cómo no? Así que regresamos para hablar sobre el tema del ITEVIS, un impuesto muy evadido aquí en la República Dominicana. Así es.